Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy y estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos para un buen chisme, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que está que arde, el supuesto romance secreto entre Burak Ozcerbit y Neslihan Atagul. Sí, como lo escuchan, el bombazo que explotó en Cancún. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de detalles, especulaciones, fotos, y todo lo que necesitas saber sobre esta historia que ha dejado a todos boquiabiertos. Antes de que empecemos a desmenuzar toda la información, quiero pedirles un favor gigante: suscríbanse al canal. Si les gusta el mundo de las celebridades, los chismes jugosos y las últimas novedades del entretenimiento, este es el lugar perfecto para ustedes. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo. Además, no se pierden ninguno de mis vídeos. Así que, ya saben, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de antemano. Bueno, ahora sí, vamos al grano. La noticia saltó a la palestra hace poco y rápidamente se viralizó. Burak Ozcerbit, conocido por su papel en Kara Sevda, y su actual relación con la también actriz Fariye Evcen, y Neslihan Atagul, protagonista de Kara Sevda y casada con el actor Kadir Doğulu, supuestamente fueron vistos juntos en Cancún, México. Imagínense la bomba. Dos de las estrellas más queridas de Turquía, con sus respectivas parejas, y de repente, rumores de romance. La historia comenzó a tomar forma gracias a fotos y testimonios que empezaron a circular por redes sociales. Se dice que fueron vistos muy cercanos, compartiendo momentos íntimos, y hasta que hubo gestos que sugerían algo más que una simple amistad. Las fuentes, por supuesto, son variadas y no siempre verificadas al 100%, pero el revuelo que se armó fue impresionante. Todo el mundo quería saber qué estaba pasando realmente. Ahora vamos a analizar un poco la situación con más detalle, porque este chisme es como un rompecabezas. *** Los protagonistas, un vistazo más profundo ***. Primero, tenemos a Burak Ozcerbit. Este hombre es un fenómeno. Para entender el impacto que tiene, piensen en el actor de Hollywood más taquillero del momento, pero multiplíquenlo por la pasión turca por sus ídolos. Burak no solo es un actor talentoso con un físico que roza lo perfecto, sino que también es un empresario exitoso y un hombre que proyecta una imagen de familia sólida. Su papel en Kara Sevda lo catapultó a la fama internacional, y su relación con Fariye Evcen, una de las actrices más bellas y queridas de Turquía, siempre ha sido vista como un cuento de hadas moderno. Tienen un hijo y la imagen de Burak como padre y esposo dedicado es algo que refuerza aún más su popularidad. Cualquier rumor que cuestione esa imagen, por lo tanto, tiene un impacto tremendo. Ahora, hablemos de Neslihan Atagul. Ella es la femme fatale de esta historia, en el mejor sentido de la palabra. Es una actriz con una versatilidad increíble, capaz de interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos. Su belleza es innegable, con esos ojos que parecen hablar por sí solos. Kara Sevda fue su consagración definitiva, y su química con Burak en la pantalla fue explosiva. Pero además de su talento, Neslihan ha luchado abiertamente contra problemas de salud en el pasado, lo que la ha convertido en un ejemplo de fortaleza y resiliencia para muchos. Su matrimonio con Kadir Doğulu, también actor, ha sido, hasta ahora, un símbolo de estabilidad. Por lo tanto, cualquier rumor de infidelidad, aunque no esté confirmado, puede dañar su imagen. ***, ¿cómo surgió la chispa en Cancún? Analizando las evidencias ***. Entonces, ¿qué fue lo que desató los rumores? Como mencioné, todo comenzó con fotos y testimonios. La información se propagó como la pólvora por las redes sociales, alimentada por cuentas de fans, portales de chismes y, por supuesto, la curiosidad insaciable del público. Las fotos, que son la base de todo esto, muestran a Burak y Neslihan en lo que parecen ser momentos de cercanía. Según los relatos, habrían sido vistos en situaciones que sugieren algo más que una simple amistad: miradas cómplices, conversaciones íntimas, gestos de afecto. Los detalles varían según la fuente, pero la narrativa general es la misma: dos personas que aparentemente están muy cómodas en la compañía del otro. Ahora, es crucial ser cautelosos. Las fotos pueden ser engañosas. Pueden estar manipuladas, sacadas de contexto o simplemente ser el resultado de una casualidad. Un simple encuentro, una conversación amistosa, un gesto de cortesía, todo puede ser interpretado de manera diferente según la perspectiva de quien lo observa. Pero el rumor ya estaba lanzado, y con el poder de las redes sociales, se viralizó en cuestión de horas.
Asterisco asterisco las reacciones, ¿qué dicen Farideh y Kadir? Asterisco asterisco. La reacción de las parejas de Burak y Neslihan es crucial en esta historia. ¿Cómo han reaccionado Farideh Ebsen y Kadir Doğulu ante los rumores? Esta es una de las grandes incógnitas y hasta el momento la respuesta ha sido discreta, pero reveladora. Hasta donde sabemos, ni Farideh ni Kadir han hecho declaraciones públicas sobre el supuesto romance. No han emitido comunicados ni han concedido entrevistas para aclarar la situación. Sin embargo, sí han tomado medidas para, al menos, aparentar normalidad. Se les ha visto juntos en eventos públicos, mostrando una imagen de solidez y normalidad en sus relaciones. Han compartido fotos en redes sociales, mostrando momentos familiares y de pareja. Esto, por supuesto, puede interpretarse de varias maneras. Podría ser una estrategia para minimizar el impacto del rumor y demostrar que sus relaciones son fuertes y estables. O podría ser simplemente la realidad, que no hay nada que ocultar y que los rumores no tienen fundamento. Lo cierto es que la falta de declaraciones directas, en este tipo de situaciones, es bastante común. Las celebridades suelen ser muy cautelosas con su vida privada, y prefieren no alimentar los rumores con declaraciones que puedan generar más controversia. Asterisco asterisco la prensa turca, cautela o sensacionalismo, asterisco asterisco. La prensa del corazón en Turquía es implacable. Los medios de comunicación están constantemente al acecho buscando la última primicia, el último chisme jugoso. En este caso, la respuesta de los medios ha sido variada. Algunos medios se han hecho eco de los rumores, publicando fotos y testimonios, pero con cierta cautela. Han intentado contactar a los involucrados, pero sin éxito. Han analizado la situación, han entrevistado a expertos en farándula, y han presentado diferentes perspectivas sobre el tema. Otros medios, quizás más sensacionalistas, han aprovechado la situación para generar más expectación y, por supuesto, más clics. Han especulado sobre lo que podría estar pasando, han analizado cada foto con lupa, y han creado titulares llamativos para atraer la atención del público. En general, la prensa turca ha sido prudente, pero también ha sabido capitalizar el interés del público por este tema. La historia continúa desarrollándose y los medios seguirán informando sobre cualquier novedad que surja. Asterisco asterisco el contexto, Karasevda, y la química innegable asterisco asterisco. Para entender mejor esta historia, es importante considerar el contexto. Burak Özçivit y Neslihan Atagül trabajaron juntos en Karasevda, una serie que fue un éxito rotundo en Turquía y en el extranjero. La química entre ellos en pantalla era innegable. Su conexión era palpable y muchos fans soñaban con que fueran pareja en la vida real. Durante el rodaje de la serie pasaron mucho tiempo juntos, compartiendo largas jornadas de trabajo, emociones intensas y momentos de gran complicidad. Es natural que en ese contexto se genere una conexión especial entre dos personas. Además, la vida de las celebridades es muy compleja. Las giras promocionales, los eventos, los rodajes, todo esto puede generar situaciones en las que las emociones a veces se desbordan. No estoy justificando nada, simplemente trato de entender todas las posibilidades. La pregunta clave es, ¿existió algo más entre Burak y Neslihan durante la grabación de Karasevda? ¿O la chispa que veíamos en pantalla era solo producto de la magia de la actuación? Y podría ser que esa chispa, de alguna manera, se haya reavivado en Cancún. Asterisco asterisco, ¿hay evidencia concreta? Analizando las pruebas asterisco asterisco. Volvemos a la pregunta clave, ¿hay alguna evidencia concreta de que este romance sea real? Hasta el momento la respuesta es no. Las fotos son la base del rumor, pero como dije, pueden ser manipuladas o malinterpretadas. No hay declaraciones oficiales de ninguna de las partes involucradas. No hay testimonios de testigos directos que confirmen la relación. Entonces, ¿qué nos queda? La especulación, las conjeturas y el morbo, por supuesto. Pero también la posibilidad de que todo sea un malentendido, un rumor infundado o simplemente una estrategia de marketing para mantener la atención del público. Asterisco asterisco las redes sociales, el escenario principal asterisco asterisco. Las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión de esta historia. Twitter, Instagram, TikTok, todas las plataformas se han inundado de comentarios, especulaciones, análisis y opiniones. Las cuentas de fans de Burak y Neslihan han sido especialmente activas, debatiendo sobre la veracidad de los rumores, defendiendo a sus ídolos o expresando su decepción.
Los memes, los vídeos editados y las publicaciones con hashtags como #Burak Neslihan están a la orden del día. Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, permiten que la información se difunda rápidamente y que el público participe activamente en el debate. Por otro lado, pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación, los rumores falsos y los ataques personales. *** Un vistazo a los rumores del pasado ***. Es importante recordar que este no es el primer rumor de romance en el que se ven involucrados Burak y Neslihan. A lo largo de los años, han surgido otras especulaciones sobre una posible relación entre ellos, pero ninguna ha sido confirmada. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿hay algo real detrás de estos rumores, o simplemente son producto de la imaginación de los fans y la prensa? La historia de Burak y Neslihan es una historia de química, de conexión, de complicidad. Es una historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y es natural que ante esa conexión, surjan especulaciones sobre una posible relación más allá de la pantalla. *** Conclusiones y reflexiones ***. En este momento, la situación es incierta. No sabemos a ciencia cierta si Burak Ozceğit y Neslihan Atagül tienen una relación sentimental. Lo único que podemos hacer es esperar a ver si alguno de ellos decide hablar al respecto. O quizás simplemente el tiempo lo dirá todo. Lo que sí sabemos es que las relaciones de las celebridades son privadas. No tenemos derecho a invadir su intimidad ni a juzgar sus decisiones. Sin embargo, el interés del público por estas historias es innegable, y los medios de comunicación se encargan de mantenernos informados, o al menos de contarnos lo que se sabe. Es importante ser críticos con la información que consumimos. No todo lo que vemos en las redes sociales o leemos en los medios de comunicación es verdad. Hay que contrastar la información, analizar las fuentes y ser cautelosos con las especulaciones. En resumen, lo que sabemos es que Burak Ozceğit y Neslihan Atagül fueron supuestamente vistos juntos en Cancún, generando rumores de romance. Hay fotos que sugieren una cercanía, pero no hay pruebas contundentes de que haya una relación sentimental. Sus respectivas parejas, Fariye Evcen y Kadir Doğulu, no se han pronunciado al respecto, y la prensa turca ha sido cautelosa en sus reportes. La historia continúa y nosotros, como espectadores, seguimos al tanto de lo que pueda pasar. *** El futuro de la historia, ¿qué podemos esperar? ***. ¿Qué podemos esperar en el futuro? ¿Cómo se desarrollará esta historia? Aquí algunos posibles escenarios. Silencio oficial Es muy probable que las partes involucradas mantengan el silencio, tratando de que la tormenta mediática pase. Esto es lo más común en estos casos. Desmentida indirecta Podrían seguir mostrando imágenes de sus respectivas parejas en eventos públicos o en redes sociales, demostrando normalidad y solidez en sus relaciones. Declaración oficial En algún momento, podrían decidir emitir un comunicado o conceder una entrevista para aclarar la situación. Esto es menos probable, pero no imposible. Nuevas evidencias Podrían surgir nuevas fotos, testimonios o información que confirmen o desmientan los rumores. El olvido Con el tiempo, la noticia podría perder relevancia y ser olvidada por el público. El tiempo dirá cuál de estos escenarios se hace realidad. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de todo este chisme jugoso. Recuerden que todo esto son especulaciones y rumores, y que lo más importante es respetar la privacidad de las personas involucradas. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Gracias por su apoyo, por su tiempo y por su energía. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de esta historia? ¿Creen que hay algo real entre Burak y Neslihan? Cuéntenme todo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo y no se pierden ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.